Dios les bendiga a todos los que puedan escuchar esta grabación. Y estamos aquí en este día porque queremos ser de bendición, ¿verdad? Para todo aquel que pueda escuchar estas palabras. Como siervo del Señor, queremos traer una palabra, porque en estos días que estamos viviendo, el único que nos puede ayudar es Dios. Nuestra única esperanza es Dios, nadie más. Y yo quiero ir al libro de Filipenses, una carta que escribió el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, y quiero empezar en el versículo 1. Dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, dice, estar así firmes en el Señor, amados. Mire lo que dice aquí Pablo. Le dice, estar firmes ¿en quién? En Dios, en el Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar. Nadie más nos puede ayudar. Solamente Dios tiene el poder. Solamente Dios sabe todo lo que está pasando. Y Dios en su soberanía, Él sigue reinando. Aún en medio de esta situación del coronavirus y de esto que está sucediendo mundialmente, donde hay mucho pánico, hay mucho miedo. Pero yo quiero recordar al pueblo de Dios, a los cristianos, que tenemos que ir a Dios, que tenemos que recordar esas promesas en la palabra de Dios. Muchos de nosotros conocemos esos pasajes, como Josué 1:9, donde Dios le dice a Josué, ¿verdad?, que tiene que esforzarse, tiene que ser valiente, no temas ni desmayes, porque dice, yo estaré contigo donde quiera que tú estés, yo ahí voy a estar contigo. Y sabemos que esa promesa, aunque fue para Josué en ese tiempo, en el Nuevo Testamento también Dios prometió a la iglesia que estaría con sus hijos hasta el fin. Así que en medio de todo esto tenemos que recordar lo que ha sucedido en el pasado, ¿verdad? En el pasado, por ejemplo, los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel, podemos hablar de tantos siervos de Dios, ¿verdad?, que sufrieron, que fueron perseguidos. Los apóstoles, por ejemplo, cuando la iglesia empezó, después de que fue predicado el evangelio en el día de Pentecostés y la palabra fue llevada y el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, que se derramó el poder de Dios y la gente recibió la palabra de salvación y hubo grandes milagros, prodigios. Allí lo tenemos en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, empezando en el capítulo 1, cómo empieza la iglesia, y vemos que la iglesia en medio de la persecución, la iglesia estuvo firme. ¿Por qué? Porque Dios cuida a sus hijos, porque Dios nos ama, porque Dios es grande y todopoderoso. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los de Filipo, él estaba en prisión. Esta se conoce como una de las cartas, ¿verdad?, donde Pablo está preso. La prisión que Pablo estaba preso en Roma, y allí escribió varias de sus cartas, ¿verdad? Las conocemos: Efesios, Colosenses, Filemón y también esta carta de Filipenses. Entonces debemos de recordar, mis hermanos, que los hijos de Dios estamos seguros en nuestro Salvador. Que no se nos olvide eso, que en Jesucristo nosotros tenemos firmeza, tenemos seguridad. Porque Pablo, estando en prisión, escribe esta carta a los hermanos y les dice en el versículo 4, ¿cómo les dice Pablo en el versículo 4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Él está preso, pero él dice, regocíjate en el Señor. ¿Por qué me voy a regocijar si estoy en una prueba, estoy sufriendo, estoy batallando? Te puedes regocijar cuando eres un hijo de Dios. Y Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. No es cuando todo va bonito solamente. No, no, no.
Tienes que regocijarte en Cristo Jesús en medio de la prueba, en medio de la dificultad, y aprendamos de los siervos de Dios como Pablo, que él dijo que en la persecución, en la debilidad, en realidad él era fuerte, porque cuando somos débiles en Cristo Jesús, en realidad somos fuertes. Humanamente somos débiles, pero Dios nos da la fuerza, Dios nos da el poder para que nosotros podamos seguir adelante. La palabra de Dios dice que nosotros vencemos por medio de la fe. Quiere decir que cuando nuestra fe está en Dios, cuando nuestra fe está en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quiénes son los que somos más que vencedores? Los hijos de Dios. Los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Solamente Cristo puede salvar. La palabra de Dios lo dice. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo Jesús murió en la cruz y Él es el único que puede darnos salvación. Y en medio de las pruebas, en medio de tribulaciones, persecuciones, angustia, lo que nos venga en un mundo caído, porque este es un mundo que está bajo maldición. Si usted va a Génesis, se da cuenta que allí en el Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, habla de la caída del hombre. Y sabemos que a causa del pecado, el mundo está en un caos, está en violencia, está en lo que estamos viviendo hoy. Y es consecuencia de la maldad, consecuencia del pecado, porque este mundo no es el cielo. Aquí hay problemas, aquí hay sufrimiento, aquí batallamos. Pero tenemos que entender que como hijos de Dios, nosotros tenemos la victoria segura, pero es por medio de la fe, porque todo dice lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar firme, nuestra fe tiene que estar en Jesucristo, en Dios, y no dudar. Tenemos que confiar en Dios siempre, no importa la situación, y si confías en Dios, mirarás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza, ¿qué quiere decir gentileza? Amabilidad, sea conocida de todos los hombres, dice. El Señor está cerca. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en medio de toda esta situación tenemos que guardar la calma. Tenemos que ser personas de paz. Tenemos que ser personas que amemos, que respetemos, que las personas nos conozcan como personas que sabemos dar amor, sabemos ayudar, sabemos ser de bendición en medio de la dificultad de esta situación del coronavirus, del COVID-19, todo esto. En medio de esto, los cristianos tenemos que ser testimonio y mostrar el amor de Dios al mundo, porque dice Pablo aquí: el Señor está cerca. Si Pablo dijo esto en aquel tiempo, hoy el Señor está mucho más cerca, porque ya han pasado años que cuando Pablo escribe esta carta. El Señor Jesús está cerca, lo sabemos, las escrituras nos lo dicen, la profecía nos lo enseña. Cada profecía acerca de los últimos tiempos hoy se están cumpliendo una tras otra. Podemos ver claramente que Cristo va a venir por su pueblo. En el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos. No son tiempos para afanarnos. No son tiempos para dudar del amor de Dios. No son tiempos para dudar de la fidelidad de Dios. No son tiempos para dudar de la grandeza de Dios. No, hoy son tiempos para vivir una vida en fe, una vida firme, una vida alabando a Dios, una vida exaltando a Dios, cantando himnos, cantando cánticos espirituales. Hoy hay tantos cánticos hermosos que se cantan a Dios. Eso es lo que debemos hacer: alabar y bendecir al Dios
Dios Todopoderoso, cantarle, adorarle, y en medio de las luchas y las pruebas la iglesia sigue caminando, aleluya. Esos cantos antiguos que muchos han dejado, tenemos que regresar a la palabra, tenemos que regresar a la senda antigua, como lo dice la palabra de Dios. Hay que regresar a la Biblia, hay que regresar a la palabra de Dios. Oh sí, mis queridos hermanos, tenemos que regresar a esa palabra viva, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No te afanes. No te mortifiques. Mejor, en lugar de afanarte, de darle lugar al miedo, al temor, mejor dale lugar a la fe. Cree que Dios te va a cuidar. Cree que Dios va a suplir. Cree que Dios está contigo. Créelo, porque Dios está con sus hijos. Y aquí Pablo le escribe a los hermanos para darles una palabra de aliento. Y les dice: ustedes tienen que estar orando. Hoy es tiempo de orar. Hoy es tiempo de doblar rodilla. La iglesia, los hermanos, tenemos que estar orando. Mis queridos hermanos, tienes que orar, clamar, bendecir a Dios. No dejes que el miedo te gane. No dejes que el pánico te gane. Porque Dios dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Él ha prometido llevarnos, hermano. Y Dios nos ha garantizado la vida, la salvación. No tengas miedo, porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice aquí Pablo que cuando nosotros oramos y nosotros llevamos a Él nuestras peticiones y lo hacemos con acción de gracias, lo hacemos reconociendo que Él es soberano, lo hacemos reconociendo que Dios está en total control, y le decimos: Señor, gracias, aunque estoy en esta situación, yo sé que estás conmigo, yo sé que me amas, yo sé que vas a suplir, yo sé que nunca me vas a dejar. Cuando vas a Dios creyendo con fe, yo te digo, la paz de Dios está en tu vida siempre. Mira lo que dice el versículo 7, que cuando nosotros oramos con gratitud, con adoración real, confiando en Dios, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos: clamar a Dios con fe, alabarle, bendecirle. Que Dios les bendiga. Estemos firmes y nunca dudemos del amor y de la grandeza de Dios. Cristo nos ama y Él siempre nos va a cuidar. Bendito sea el nombre de Dios.